Continuando entonces con el enlace covalente, lo que vamos a ver hoy es la polaridad del enlace. Fíjense que en cuanto a la polaridad del enlace, ¿qué tipos de enlaces dijimos que iban a existir y cómo ustedes los iban a identificar en cuanto al enlace covalente? ¿Cuáles son todos los tipos de enlace covalente que conocen? Primero conocen tres tipos de enlace, ¿no es cierto? Iónico, covalente y metálico. Y dentro de los covalentes, ¿cómo pueden ser? Los podemos clasificar según la polaridad, ¿sí? ¿Y qué más? En cuanto a la multiplicidad, perfecto. Cuando se unen dos átomos iguales, es decir, de un mismo elemento, el enlace se considera apolar. Muy bien. Y en cuanto a la multiplicidad, exacto, la multiplicidad del enlace refiere a enlace simple, doble y triple, ¿sí? Simple tiene un solo par de electrones compartidos, doble tiene dos pares de electrones compartidos y triple, tres pares de electrones compartidos. ¿Y cómo se llama cuando es un solo átomo el que aporta al par de unión? Especial, exacto. Enlace covalente especial y es lo que antes se conocía como dativo o coordinado, ¿sí? Muy bien. Focalicemos entonces en la polaridad del enlace. Para ver la polaridad del enlace, ¿ustedes qué tenían en cuenta? Para saber si un enlace covalente es polar o no polar. Está bien, me dijeron que tenían en cuenta si se enlazaban dos átomos de un mismo elemento, el enlace iba a ser no polar o apolar. Y tienen en cuenta las electronegatividades y específicamente la diferencia de electronegatividades. Muy bien. En cuanto a los enlaces, entonces, si yo imagino una molécula de hidrógeno, ¿se acuerdan que dijimos que en la molécula de hidrógeno había una distancia mínima a partir de la cual la molécula era estable y eso significaba que alcanzaba su mínima energía, ¿sí? Para una longitud de enlace determinada. En este caso, pensamos que es primero, si la molécula es diatómica, pienso que se están enlazando dos átomos de hidrógeno, en general lo considero como dos esferas iguales, ¿sí? Pero ahora lo que tengo que pensar es cómo es la densidad electrónica en esa molécula a partir del enlace. Como en el átomo de hidrógeno tenemos un electrón por cada átomo, la densidad electrónica es mayor entre los dos átomos. Y así es como se visualizaría, digamos, una unión covalente en una molécula diatómica, se dice homonuclear. Homonuclear significa que tienen los mismos núcleos porque pertenecen a los mismos átomos, eso significa, ¿sí? Puede ser una molécula de hidrógeno, puede ser una molécula de cloro, nitrógeno, oxígeno, flúor, ¿sí?
Entonces, en los enlaces covalentes no polares, el par electrónico está compartido de igual manera entre los dos núcleos de los átomos que forman el enlace. Las moléculas diatómicas homonucleares son no polares. Esta parte todavía no la estamos viendo, que es decir que la molécula es polar. Ahora nosotros nos estamos circunscribiendo simplemente al enlace no polar. Y para que el enlace sea no polar, los dos átomos que esté yo considerando que se están enlazando deben atraer con la misma fuerza o tener la misma capacidad de atraer al par de unión, que es lo que significa la electronegatividad, la capacidad de atraer a un par de enlace covalente en este caso, ¿sí? ¿Qué pasa cuando los dos átomos son diferentes? La capacidad que tiene en el caso del fluoruro de hidrógeno de atraer a los electrones en el par de unión es mucho mayor en el flúor que en el hidrógeno, ¿sí? Justamente, ¿por qué? Porque el flúor es más electronegativo, entonces tiene mayor capacidad de atraer al par de unión. Por supuesto, si lo pienso como densidades electrónicas, no van a ser simétricas la nube electrónica como en el caso de la molécula diatómica de hidrógeno, sino que en esta molécula diatómica, pero formada por dos elementos diferentes, la densidad electrónica va a ser mayor sobre el átomo de flúor. Es como que permanecen los electrones de unión covalente más tiempo sobre el átomo más electronegativo, generando una carga negativa sobre el mismo, una densidad electrónica mayor. Y por ende, si el par está desplazado hacia el flúor, ¿qué es lo que le queda al hidrógeno? En su constitución atómica. ¿Quedaría como cation? Le queda, no es un cation, pero le queda digamos, un polo o una densidad de carga positiva, porque se acuerdan que el hidrógeno lo único que tendría acá es el protón. Si el par electrónico está desplazado para este lado, en esta zona podemos pensar que hay una densidad de carga positiva. ¿Por qué? Porque ya incluso no le quedan electrones al nitrógeno. ¿Por qué? Porque es un elemento muy sencillo, ¿se entiende? Entonces, un enlace covalente polar se forma cuando el elemento más electronegativo atrae o tiene la capacidad de atraer al par de unión, generando una mayor densidad de carga electrónica o carga negativa sobre el átomo más electronegativo y una menor densidad electrónica sobre el átomo menos electronegativo, en este caso el hidrógeno. No decimos que se forme un catión porque justamente son enlaces covalentes, ¿sí? Pero serían densidades de carga. A partir de que estamos viendo dónde permanecen las especies negativas, que serían los electrones que forman el enlace. La nube electrónica ya no es simétrica, como en el caso de la molécula homonuclear, sino que está desplazada sobre el átomo de flúor. El enlace polar es un enlace covalente donde la diferencia de electronegatividad entre los átomos es distinto de cero. Y a mayor diferencia de electronegatividad, mayor polaridad del enlace. Bueno, si nosotros estamos pensando que son partículas con carga negativa que forman el par de unión en el enlace covalente, vamos a analizar ahora la teoría
del enlace covalente. Por un lado, la teoría o modelo de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia, y después la teoría del enlace de valencia. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que tener en cuenta es que la estructura de Lewis no indica la forma de la molécula, y lo que nosotros queremos ahora pensar es cómo se distribuyen los átomos que forman la molécula en el espacio, es decir, conocer lo que se conoce como geometría molecular. Nos valemos de la teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia para indicar la distribución de átomos en el espacio en función de la repulsión entre los pares electrónicos. Siempre estamos pensando en los electrones de valencia. ¿Por qué? Porque el resto, junto con el núcleo, forman la parte estable del átomo. ¿Cuál es la idea principal? Es un modelo electrostático. ¿Por qué? Porque estoy pensando que tengo los electrones de valencia, partículas con carga negativa, algunos van a formar enlace y otros no. Entonces, los que forman enlace son pares de electrones enlazantes, y los que no forman enlace, se acuerdan que eran pares de electrones no compartidos o no enlazados. Pero son todas partículas negativas que se van a repeler en cierta medida unos con otros. Entonces, este modelo electrostático dice que los pares de electrones se repelen entre sí, tanto si se encuentran formando pares enlazantes como cuando están sin compartir, pares no enlazantes. Los pares electrónicos se distribuyen alrededor del átomo central de manera que se minimicen la repulsión entre ellos. Para pensar que se minimice la repulsión entre los pares electrónicos enlazantes y no enlazantes, tengo que pensar que se van a distribuir en el espacio. Y por eso decimos que la estructura de Lewis no indica la forma o geometría de la molécula. ¿Por qué? Porque es una estructura en el plano. Y nosotros ahora nos tenemos que imaginar una distribución espacial de los átomos para que los pares de electrones enlazantes y no enlazantes estén lo más alejados unos de otros. Para esto tenemos ciertas reglas a tener en cuenta, como son que el modelo de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia no se centra en pares de electrones, sino en agrupamientos. Par de electrones enlazados o no, simples, dobles o triples. ¿Sí? Y a su vez, la no equivalencia entre los pares enlazantes con los pares no enlazantes. ¿Por qué? Porque no se repelen del mismo modo, porque un par de electrones enlazantes une a dos átomos, digamos, tiene el trabajo de estar uniendo a dos átomos y distribuye su capacidad en mantener esos dos átomos unidos. En cambio, un par de electrones no enlazantes parte de un átomo, pero no está enlazado con otro. Entonces, la repulsión que ejerce es mayor porque es como que su carga negativa tiene mayor efecto, ¿sí? Por eso, si se fijan, los pares de electrones no enlazantes ejercen mayor repulsión que una combinación entre un par de electrones no enlazantes y un... Usted dice... ¿Sí? ¿Quieren acotar algo? Bien, la importancia de mantener los micrófonos cerrados. Entonces, los pares de electrones no enlazantes entre sí ejercen más repulsión que si yo tengo combinado un par de electrón no enlazante con un par de electrón enlazante, y lo mismo, estos a su vez ejercen mayor repulsión que si estoy comparando la repulsión entre dos pares de electrones enlazantes.
debido a que los pares de electrones no enlazantes se encuentran bajo la acción de un único núcleo, por lo que ocupa un mayor espacio que un par de electrones enlazantes. Los enlaces múltiples concentran mayor densidad de carga y por lo tanto generan mayor repulsión que los pares, que los enlaces simples. Entonces, aquí tenemos estas dos cuestiones: la repulsión de los pares electrónicos, si son no enlazantes o enlazantes, y la repulsión de los enlaces múltiples, que tienen mayor densidad de carga negativa, entonces generan una mayor repulsión que los pares de electrones, que los pares enlazantes simples. ¿Cómo procedo entonces para analizar una molécula? Vamos a ir agregando, ¿sí?, aspectos a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque hasta ahora ustedes, para la estructura de Lewis, ¿qué usaban? Dice, escribir la fórmula de Lewis. ¿Cómo escribían la fórmula de Lewis? ¿De qué se valían? Lo que estuvieron viendo ayer, ejercitando con Virginia. Y se escribía el símbolo que representa el elemento de los dos con los electrones de valencia y bueno. ¿Y qué formulitas matemáticas usabas que tenían un significado químico para hacer esa distribución espacial de los electrones de valencia y después ver si esa es la estructura más probable? Exacto, lo que me están contestando por el chat. Veían la cantidad de electrones compartidos, sí, que eran los necesarios menos los disponibles. Los necesarios eran considerando aquellos que podían o no completar el octeto, ¿sí? Y los disponibles eran según los electrones de valencia, ¿sí? Las cargas formales, muy bien, que me daba la estructura más probable o favorable de una molécula, alcanzando las cargas formales de menor magnitud, siempre que sean más próximas a cero es mejor. Y si tengo un ion, ¿cuál es la sumatoria de las cargas formales? Me tiene que dar igual a qué. Me debe dar igual a la carga del ion, ¿sí? Puede ser -1 si el ion es -1, pero puede llegar a ser -2, ¿sí? Como un anión carbonato. -1 sería un anión nitrato. Un anión carbonato, un anión sulfato le tiene que dar -2, es decir, la carga del ion. Muy bien. Entonces, ustedes ya, y a su vez contaban la cantidad de electrones disponibles y la cantidad de electrones no compartidos y verificaban que les quedaran tantos pares de electrones no compartidos, digamos, o número de electrones no compartidos, en esa estructura de Lewis, que era una estructura de la molécula representada en el plano. Ahora, lo que vamos a empezar a tener en cuenta para la distribución espacial son, primero, contar los grupos electrónicos del átomo central, es decir, los que forman enlace y los que no forman enlace, los pares enlazantes y los pares no enlazantes. Desde ese punto de vista, lo que vamos a hacer es distribuir en el espacio todos esos pares para que estén lo más alejados posibles unos de otros. Ahora, cuando yo estoy pensando en el espacio, una molécula poliatómica, tengo que pensar que lo que hago es ir dividiendo un ángulo de 360 grados, ¿sí? Y lo voy dividiendo de manera tal que me queden lo más alejados posibles unos de otros los pares de electrones.
Así voy a poder determinar ya sea la geometría electrónica, que considera tanto a los pares enlazantes como a los no enlazantes, y la geometría molecular, que considera a los pares enlazantes solamente, es decir, considera a los átomos que están enlazados en la molécula. Y luego, otro tema que vamos a ver en la teoría del enlace de valencia es determinar la hibridación de los orbitales. Por ahora nos quedamos con las geometrías, y para alguno que vaya recordando tenemos las más simples, como es lineal o trigonal plana, tetraédrica, bipiramidal, triangular y octaédrica. Siempre recordando cómo es la repulsión entre pares no enlazantes y los enlaces múltiples. Vamos entonces a lo que sería, a lo que sería la predicción de la geometría de una molécula mediante la repulsión electrostática de los pares de electrones no enlazados y enlazados. Y vamos a la molécula más sencilla, una molécula triatómica formada justamente, como su nombre lo indica, por 3 átomos, en este caso de 2 elementos diferentes. Fíjense que esta es la forma genérica de la molécula, ¿sí? Un átomo de un elemento A y otros 2 átomos de un elemento B, ¿sí? Si lo queremos traducir en un ejemplo, el cloruro de berilio sería un ejemplo sencillo, ¿sí? De pares de electrones que forman enlaces covalentes simples, ¿sí? ¿Por qué el berilio iría como átomo central? Aparte de ser el átomo que no se repite. Por la electronegatividad. Exacto, porque es el menos electronegativo o el más electropositivo. Muy bien. Entonces, el berilio iría como átomo central. ¿El berilio completa el octeto? No, justamente es un átomo, digamos, hipovalente, que se puede rodear de un máximo de 4 electrones. Un para acá y otro para acá serían 2 pares, 4 electrones. El cloro en cada ubicación terminal, ¿completa su octeto? Sí, el cloro sí, porque como pertenece al grupo 7A o 17, tiene 7 electrones de valencia y compartiendo un par con el berilio, completa su octeto. Muy bien. La particularidad de esta molécula es que el átomo central no posee pares de electrones no enlazantes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, se distribuyen espacialmente de una forma sencilla, ¿sí? Son 3 átomos que se distribuyen linealmente y a su vez los átomos terminales son los mismos, entonces esta molécula es simétrica en cuanto a su constitución, ¿sí? O su estructura. Otro ejemplo, en este caso, sería ¿qué compuesto químico? Dióxido de carbono. Exacto. La particularidad del dióxido de carbono es que posee enlaces dobles. Esos enlaces dobles tienen mayor
densidad de carga negativa, pero como sigue siendo una molécula triatómica y formada por el átomo central, el átomo de carbono y 2 oxígenos terminales, sigue siendo de geometría lineal, igual que el cloruro de berilio. Cuando uno ve la geometría lineal, en este caso, el ángulo posible es de 180 grados. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta Lautaro, ¿todas las moléculas del grupo 13 pueden hasta 2 pares de enlaces? Las moléculas del grupo 13 estamos hablando, en este caso sería del grupo del boro, ¿no es cierto? A ese grupo te estás refiriendo. Porque en el caso del berilio, el berilio pertenece al grupo de los metales alcalino-térreos, entonces el grupo 2, y tiene 2 electrones de valencia, y aquellas especies que puedan formar moléculas, que no son muchas, ¿sí? Porque más de todo forman compuestos iónicos, que puedan formar moléculas se van a rodear de 4 electrones. En el caso del carbono, ¿de cuántos electrones se rodea? De 8, exactamente. ¿Por qué? Porque el carbono pertenece al grupo 4A o 14. Entonces tiene 4 electrones de valencia. Al establecer 2 enlaces múltiples, que serían enlaces dobles, se rodea de 4, los 4 electrones más los otros 4, 8 electrones. Por eso no entiendo mucho la pregunta, Lautaro, o es que no te referías al grupo 13. Porque en el grupo 13 son 3 pares de electrones, a aquellos compuestos que puedan llegar a formar moléculas covalentes. Bien. De todos modos, ahora sí, vamos a ver una molécula tetraatómica, en este caso de forma general, con 3 átomos de un elemento y uno del otro, considerando a A el elemento menos electronegativo o más electropositivo, y que se enlaza del mismo modo con 3 átomos iguales. Un ejemplo sería el tricloruro de berilio, ¿sí? O el anión nitrato, y en este caso, ¿qué particularidad observamos en todas las especies? Es que justamente no poseen pares de electrones no enlazantes. El tricloruro de boro, y en este caso el anión nitrato, ¿sí? No sé, Sabrina, esta es la forma genérica de una molécula, por eso no está representando al boro, sino que está representando 2 elementos genéricos A y B. Recién cuando vos pones tricloruro de boro, ¿sí? La B significa un elemento químico. De todos modos, en este caso no, representa un elemento B, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos escribiendo una forma genérica de la molécula. ¿Por qué estamos escribiendo una forma genérica de la molécula y después buscando ejemplos? Porque en realidad, si ustedes se fijan, dice predicción de la geometría de las moléculas mediante la repulsión electrostática de pares de electrones, no enlazados y enlazados. Particularmente para esta forma genérica, estamos considerando que el átomo central no posee pares de electrones no enlazantes, ¿sí? Entonces, por eso la forma genérica es esta.
Cuando comencemos a considerar pares de electrones enlazantes, la forma genérica será otra. Entonces, si se fijan, lo mismo que en la diapositiva anterior, donde estaban las especies cloruro de berilio y dióxido de carbono, B está circulado o redondeado por un círculo azul, justamente para indicar cuál es la especie que va a ir representando el elemento genérico. Y se está refiriendo a los elementos que se encuentran ubicados como átomos terminales de las moléculas. En el caso del tricloruro de boro, se refiere a los átomos de cloro, y en el caso del anión nitrato a los átomos de oxígeno. Por eso es el color que ustedes van viendo. Entonces, el total de grupos electrónicos del átomo central, que sería A genéricamente, o boro, o nitrógeno, en los ejemplos, es 3. Y en este caso, la geometría es trigonal plana. Vuelvo a repetir, en el caso de otro ejemplo más, como podría ser el trifluoruro de boro en lugar del tricloruro de boro, ¿sí? Ustedes van a dividir los 360 grados en la cantidad de grupos electrónicos, en este caso de enlace, ¿sí? Porque el átomo central no posee pares de electrones no enlazantes, y les tiene que dar lo más alejados unos de otros los pares enlazantes. Si divido por 3, 120 sería el ángulo, como en la lineal vieron un ángulo de 180, porque era 360 dividido 2. En este caso es 360 dividido 3, 120 sería el ángulo. ¿Se entiende? Muy bien. Vamos ahora a otra molécula genérica, pero siempre sin pares de electrones no enlazantes, el átomo central, pero tenemos 4 enlaces porque está rodeado de 4 átomos del elemento genérico B. Ejemplo podría ser el metano, que es el hidrocarburo más sencillo, que tiene un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno terminales. Nuevamente, pares de electrones no enlazantes, perdón, no presenta esta molécula, y son 4 grupos electrónicos en el átomo central. Para que estén esos 4 grupos electrónicos lo más espaciados unos de otros, ahora sí es que empiezo a imaginarme una distribución espacial. ¿Por qué? Porque con la molécula más sencilla, que es la lineal, es una línea, y entonces era 360 dividido 2 grupos. Con la trigonal plana era 360 dividido 2, dividido 3. Pero ahora, en la tetraédrica, tenemos que pensar en una distribución espacial, y en este caso sería una distribución piramidal. ¿Cómo es esa pirámide? Esa pirámide es una pirámide donde las caras son triángulos equiláteros, ¿sí? Tanto las 3 caras, porque es una pirámide de 3 caras, no de 4,
como la base son triángulos equiláteros. Si recuerdan, los triángulos equiláteros son aquellos que tienen todos sus lados iguales, ¿sí? Habían equiláteros, isósceles y rectángulos, ¿sí? En este caso son los tres lados iguales. Y la distribución espacial más distante entre los cuatro grupos electrónicos, que serían los cuatro pares enlazantes, ¿sí? Los cuatro pares enlazantes son los cuatro grupos electrónicos que rodean al átomo central para que forme los cuatro enlaces con los átomos de hidrógeno. ¿Se entiende? No sé si así contesto tu pregunta, Germán. Los grupos electrónicos son los pares enlazantes. En este caso particular de moléculas que estamos analizando, donde el átomo central no posee pares no enlazantes. Muy bien. Esta geometría tetraédrica, entonces, requiere de un ángulo de 109,5 grados, es el ángulo máximo que puede haber entre los átomos que se enlazan con el átomo central. Recuerden nuevamente cómo considero el ángulo entre los tres átomos que se enlazan, 2 hidrógenos y un carbono. Lo mismo acá, y lo que sería por detrás, ¿sí? Este ángulo también de 109,5. Por supuesto que no es fácil dibujar una estructura con volumen, ¿sí? Es decir, una geometría molecular espacial en un plano. Por eso a veces puede ser que no se note tan claramente cómo es la distribución. Por eso fíjense que en este caso está el cuerpo de la figura geométrica, esta sería una cara del triángulo, de esa pirámide, esta sería la otra cara, y por supuesto que hay una atrás. Y esta es la base, que también tiene que ser un triángulo equilátero. Muy bien, esta estructura tetraédrica con ángulo de 109,5, donde el ejemplo más común es el metano, ¿sí? En cuanto a una especie donde el átomo central no posea pares de electrones no enlazantes. Vamos ahora a la geometría de una molécula formada por 6 átomos, ¿sí? El átomo central, genérico A, enlazado por 5 átomos iguales, ¿sí? Quiere decir que hay 5 pares de enlaces, 5 grupos electrónicos distribuidos. En este caso tenemos una distribución que debe ser un poco más compleja porque justamente tengo más átomos para distribuir en el espacio y más pares de electrones enlazantes, ¿sí? Por eso, la distribución, ¿sí? Teniendo en cuenta los átomos terminales, ecuatoriales y axiales, es de una geometría bipiramidal triangular. Fíjense que sigue siendo la misma pirámide que vimos recién en la molécula genérica AB4, ¿sí? Pero están unidas dos de ellas por la base, el átomo central, y tengo los átomos que se encuentran en el plano ecuatorial, ¿sí? Que serían dentro de lo que
llamamos un triángulo. ¿Qué piensan ustedes? Si acá tienen un triángulo equilátero, ¿cuál sería el ángulo entre B a B, considerando los B de ubicación ecuatorial? ¿Cuánto sería este ángulo? B a B, o lo mismo B a B, o B a B. Se ve distorsionado, pero en realidad tiene que ser los tres ángulos iguales. ¿Por qué tienen que ser los tres ángulos iguales? Porque no posee pares de electrones no enlazantes el átomo central. Hasta ahora, al fin. Muy bien. Son de 120 grados. ¿Por qué 120 grados? Porque este sigue siendo un triángulo equilátero que voy a repartir el espacio, que es 360 en este plano, en 3 enlaces. Por supuesto que tengo 2 enlaces más, pero todavía no lo consideré. Entonces, este ángulo es de 120, este ángulo es de 120 y este ángulo es de 120. Y ahora, considerando los enlaces de los átomos terminales B y el átomo central A, pero los átomos en ubicación axial, ¿qué les parece? ¿Cuánto es este ángulo? 180, muy bien. Muy bien. ¿Y dónde es 90? ¿Sí? ¿Dónde es 90? Exacto. 90 grados es el ángulo que forma B axial a B ecuatorial. ¿Sí? Es decir, el ángulo que formaría este plano con el eje que lo corta perpendicularmente. ¿Sí? ¿Se entendió? Es importante que lo entiendan porque tienen que encontrar un modo de entenderlo y poderlo deducir, ya que lo que más cuesta a veces es que ustedes sean capaces de deducirlo, porque dicen bipiramidal trigonal y cuando uno le pregunta los ángulos, empiezan a tirar 60, 90, ¿sí? 180, hasta que de pronto, cuando uno les dice, tienen que dividir. Muy bien. La idea es esta. Primero grábense. Tengo un plano ecuatorial, ¿sí? Que sería como la Tierra, ¿sí? Vieron que en la Tierra tenemos el Ecuador. Tengo un plano ecuatorial. En ese plano ecuatorial voy a disponer 3 átomos lo más alejados unos de otros. Como esto es un plano ecuatorial, esos 3 átomos lo más alejados unos de otros, si tengo 3 enlaces, 3 grupos electrónicos, 3 pares enlazantes, voy a dividir 360 por 3 y eso me va a dar 120. Después tengo un eje axial perpendicular al plano ecuatorial, ¿sí? Polo norte y polo sur, piénsenlo, ¿sí? Entonces, con el plano ecuatorial forma 90 grados, pero un polo con el otro, pasando por el centro de la Tierra, son 180 grados, ¿sí? Lo importante es que identifiquen todos los planos y todos los ángulos. 120, 180
y 90. ¿Por qué? Porque este de 90 es el que cuando aparezcan los pares de electrones no enlazantes también se puede llegar a distorsionar, ¿sí? O no. Entonces es importante que distingan los tres. Bueno, no sé si con eso contesto a sus preguntas. Ahora sí, voy a mostrar lo que estuve preguntando, ¿sí? Los 120, los 90, ¿sí? Y los 180, que acá no está indicado, pero que hace justamente a que este ángulo también de 180 puede llegar a distorsionarse. En este caso se consideran prácticamente ángulos exactos. ¿Por qué? Porque el átomo central no posee pares de electrones no enlazantes. ¿Y qué más? Un punto más que también tienen que tener en cuenta. El átomo central está enlazado con 5 átomos iguales. Esto también es válido para las formas anteriores. El átomo central está enlazado con 4 átomos iguales. El átomo central está enlazado con 4 átomos iguales, ¿sí? Aquí, aunque son átomos iguales, esto es un ion, así que requiere otra consideración. Pero tenemos que tener en cuenta esto de que están enlazados por átomos iguales, y lo mismo para el cloruro de berilio y para el dióxido de carbono. Si no fueran los átomos terminales los mismos, cambiaría un poco digamos, aunque la molécula sigue siendo lineal, van a ver que cambia la polaridad. Entonces, una vez que vimos la geometría bipiramidal trigonal o triangular, ¿sí? Ahora vemos la molécula genérica, donde el átomo central está enlazado por 6 átomos iguales. En este caso, el hexafluoruro de azufre, ¿sí? Donde, ¿qué es lo que cambia acá? Lo que cambia es que la pirámide no es de base triangular, sino que es de base cuadrada, ¿sí? Entonces, al ser de base cuadrada, ¿qué les parece? ¿Cómo es el ángulo BAB, donde B son átomos ecuatoriales? 90, muy bien. ¿Y cómo es el ángulo que forman? BAB, donde B son axiales. 180, muy bien. ¿Y B axial a B ecuatorial? B axial a B ecuatorial, 90, muy bien. Muy bien, entonces, en el hexafluoruro de azufre, ¿sí? Tenemos una geometría octaédrica donde todos los ángulos son de 90 grados, ya sea en el plano ecuatorial o entre el eje axial y el plano ecuatorial, ¿sí? O entre dos grupos electrónicos o pares enlazantes. Nuevamente, esto es posible porque el átomo central no posee pares de electrones no enlazantes, la geometría es octaédrica y está enlazado con 6
átomos iguales, es decir, los átomos terminales son todos átomos de flúor. Y el ángulo, digamos, entre flúor, azufre y flúor axiales es de 180 grados. Bueno, hasta aquí lo que vimos para geometrías moleculares donde el átomo central no posee pares de electrones no enlazantes y está enlazado con todos átomos iguales. Ahora vamos a ver la predicción de las geometrías molecular para átomos, digamos, para moléculas donde tenemos pares de electrones no enlazantes en el átomo central. Y aquí sí tenemos que hacer una distinción entre la geometría electrónica y la geometría molecular. Les había dicho que la geometría electrónica y la molecular difieren cuando el átomo central posee pares de electrones no enlazantes y a su vez la electrónica considera a los pares de electrones no enlazantes, en cambio la molecular solo considera a los átomos que forman la molécula. Hasta ahora todas las geometrías que vimos eran moleculares y eran coincidentes con las electrónicas, ¿sí? De ahora en más, los ejemplos que vamos a ver que las geometrías moleculares y las geometrías electrónicas no son las mismas. En estos casos particulares no van a ser los mismos porque el átomo central posee pares de electrones no enlazantes. Y vamos a ver cuál es la influencia de esos pares de electrones no enlazantes en función de lo que propone o postula la teoría de los pares de la repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia, que sería que los pares de electrones no enlazantes o no enlazados generan una mayor repulsión que los pares de electrones enlazantes, ¿sí? Porque justamente están unidos a, digamos, o atraídos al núcleo de un átomo, pero no están enlazados con otro. Entonces aquí tienen un esquema de cómo, digamos, la acción del par no enlazado es mayor y ejerce una mayor repulsión que el par de electrones enlazantes. Vayamos a un ejemplo que nosotros vimos recién y que es el metano. El metano era una molécula tetraédrica, simétrica, con 4 pares de electrones enlazantes, quiere decir 4 grupos electrónicos, todos enlaces simples, entonces era una molécula tetraédrica con un ángulo de 109,5 entre hidrógeno, carbono, hidrógeno, el mismo en cualquiera de ellos, ¿sí? Y era una molécula simétrica. ¿Qué pasa con el amoníaco y con el agua? El amoníaco, el nitrógeno, pertenece al grupo 5. Ustedes piensen, el carbono pertenece al grupo 4, completaba su octeto y se enlazaba 4 veces igual con 4 átomos de hidrógeno. En cambio, el nitrógeno se enlaza del mismo modo con 3 átomos de hidrógeno, pero le queda un par de electrones no enlazantes. Ese par de electrones no enlazantes es el que ejerce mayor repulsión que los pares de electrones enlazantes. De manera tal que va a efectuar que los ángulos que forman hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno,
disminuyan, es decir, sean menores debido a esa repulsión del par de electrones no enlazantes. Pasamos ahora a la molécula de agua, donde el oxígeno se enlaza del mismo modo con 2 átomos de hidrógeno, pero le quedan 2 pares de electrones no enlazantes. Esos 2 pares de electrones no enlazantes ejercerán aún mayor repulsión que el par de electrones no enlazantes que en el nitrógeno del amoníaco, y por ende el ángulo hidrógeno-oxígeno-hidrógeno será menor todavía. Medidos los ángulos, estos son los valores. Fíjense, desde el metano, donde los ángulos eran de 109,5, ahora en el nitrógeno son de 7,5, perdón, 107,3, y en el caso del agua 104,5. El ángulo va disminuyendo en función de la repulsión de los pares de electrones no enlazantes. Cuanto mayor sea la diferencia de electronegatividad del átomo terminal, más desplazado estará hacia él el par electrónico de enlace y más lejos del átomo central. Por lo tanto, menos interaccionará repulsivamente con los demás pares de electrones localizados alrededor del átomo central, produciendo una disminución del ángulo. ¿Qué significa? No está refiriendo a estos casos, está refiriendo a otros ejemplos. En estos ejemplos siempre tenemos que el átomo central es el más electronegativo y a su vez está enlazado con los mismos átomos terminales, que serían de hidrógeno. Entonces, lo único que estoy considerando es que los pares de electrones no compartidos o no enlazados, ¿sí?, ejercen una determinada repulsión que hacen que el ángulo disminuya. A mayor número de pares de electrones no enlazantes, mayor repulsión, el ángulo disminuye más. En el caso que aclara acá es, por ejemplo, si tenemos flúor. Si tenemos flúor, el flúor es más electronegativo, desplaza el par de electrones de unión hacia el átomo de flúor o hacia los átomos de flúor, y entonces no va a requerir de que el ángulo disminuya tanto, ¿sí? Porque no va a haber tanta repulsión con estos 2 pares. Que sería, por ejemplo, el difluoruro de oxígeno o el óxido de flúor 1. Vamos ahora a una molécula del tipo, como estuvimos viendo, al cloruro de berilio. ¿Se acuerdan que nosotros vimos? Primero el cloruro de berilio, después el tricloruro de boro, ¿sí? Y así llegamos al anterior, que era lo que estuvimos analizando ahora, que era el metano, y estamos viendo 2 ejemplos de la misma geometría electrónica, que sería la geometría tetraédrica, pero que se empieza a distorsionar por la presencia de los pares electrones no enlazantes. Por supuesto que las geometrías moleculares cambian. Esta es triangular, ¿sí? Y esta es angular, ¿sí? Piramidal triangular, y esta es angular. En el caso del metano, la geometría electrónica y la molecular siguen siendo las mismas y son tetraédricas. En el caso del, habíamos visto nosotros, el tricloruro de boro, ¿qué tipo de geometría tenía? Tenía una geometría electrónica igual a la geometría molecular y que era trigonal plana. ¿Qué es lo que vamos a considerar ahora?
vamos a considerar una molécula triatómica, como hubiera sido el cloruro de berilio, pero con pares de electrones no enlazantes en el átomo central. Y es lo que aparece denominado como E. Esta sigue siendo una fórmula genérica de un compuesto formado por 3 átomos, que a su vez la letra E significa que el átomo central posee un par de electrones no enlazantes, ¿sí? Entonces, sigue siendo una molécula triatómica, pero ¿ven que no es lineal? ¿Por qué no es lineal y sí es trigonal plana? Por la repulsión. Por la repulsión de los pares electrónicos del átomo central, en este caso el par de electrones no enlazantes, que en el berilio no lo veíamos. Y entonces, fíjense que ya no puedo hablar de linealidad, por eso yo empiezo hablando del cloruro de berilio. Porque por ahí ustedes ven una molécula triatómica, porque en realidad ven una molécula triatómica. Nunca en la fórmula les va a aparecer la cantidad de pares de electrones no enlazantes que posee la molécula, ¿sí? Y pueden llegar a pensar que es lineal, y ya no es lineal. ¿Por qué? Porque en la geometría electrónica tengo que darle lugar al par de electrones no enlazantes, ¿sí? No sé si con eso contesto a tus sugerencias, Sabrina. Entonces, si fuera trigonal plana, ¿el ángulo de cuánto era? Si fuera una molécula trigonal plana. ¿Cuánto era este ángulo? ¿Cuánto consideraban ustedes? ¿Por cuánto lo dividían? 120, exacto. Pero ¿qué pasa ahora? Aparece el efecto de la repulsión de los pares no enlazantes. Ese efecto, ¿qué ángulo va a achicar? Porque ahora lo que hay que entender es que no van a ser los 3 ángulos iguales. Ahora ya no puedo dividir 360 por 3 como hacían antes. Ahora tengo que ver que por la repulsión de los pares de electrones no enlazantes hay ángulos que van a ser más grandes y ángulos que van a ser más chicos. ¿Qué ángulo es el que se va a achicar en función de la repulsión? Pueden indicarlo por cualquiera de la forma genérica o el ejemplo. El ángulo que va a disminuir la repulsión del par de electrones es más electronegativo, entonces achique el ángulo BAB. Muy bien. El que está entre pares enlazantes. Muy bien. Como la repulsión es menor entre pares de electrones enlazantes, ya sea acá o acá, como la repulsión es menor comparado con par de electrones no enlazantes, par de electrones enlazantes, el ángulo que disminuye es este, y estos van a ser mayores. Estos van a ser mayores a 120 y este va a ser menor a 120. Y la molécula, al no poder ser lineal porque el átomo central posee pares de electrones no enlazantes, pasa a ser angular. ¿Preguntas?
el hecho de que aquí diga AB3 es para que comparen que sería AB2 y esta E sería una B3, digamos. Pero ese B3 ahora no son 3 átomos iguales, son 2 átomos iguales y un par de electrones no enlazantes. Lo que pasa es que cuando ustedes analizan solo los átomos, una molécula triatómica tiene 2 opciones. Una molécula triatómica puede ser lineal o angular. La geometría molecular, la geometría electrónica puede ser trigonal plana, tetraédrica, ¿sí? Ya vamos a ir viendo. Pero la molecular, que es lo que veníamos analizando, va a tener que ver justamente con esos 3 átomos. Los ángulos entonces, ¿cómo los clasificaríamos? Menor a 120. Porque es el ángulo de pares enlazantes o de enlaces adyacentes. Acordate, Germán, cuando definimos los ángulos de enlace, a ver, dijimos que conceptualmente me estoy volviendo a la primera, ¿sí? Después agarro y salgo, digamos. A ver, ya me lo pasé y no me di cuenta tan rápido que iba. El ángulo de enlace es el ángulo entre enlaces adyacentes. Entonces, en este caso sería enlaces adyacentes, ¿sí? Sería menor a 120. No en el agua, ¿no? En el caso del dióxido de azufre. ¿Se entiende? ¿Con eso contesto a tu pregunta? Bueno, vamos ahora a otra forma de molécula que es la que vimos al principio, cómo pensar moléculas con un par de electrones no enlazantes, el átomo central. En este caso, el ejemplo, ¿sí? La geometría electrónica sigue siendo tetraédrica. ¿Por qué la geometría electrónica sigue siendo tetraédrica? Porque tengo que considerar al par de electrones no enlazantes como si fuera un átomo más en la geometría electrónica. Es decir, le tengo que dar una ubicación, porque en realidad lo que le estoy dando ubicación son los pares de electrones enlazantes y los pares de electrones no enlazantes. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es un AB4. La electrónica va a ser tetraédrica, por si no quedó claro antes. Pero, ¿cómo es la forma genérica de la molécula? Es AB3 y tiene el átomo central un par de electrones no enlazantes. Un AB3, en este caso, podría ser una molécula de aluminio. ¿Sí? Ay, perdón. Una molécula de amoníaco. Esa molécula de amoníaco, el átomo central, ¿ustedes saben por qué le sobra un par de electrones al amoníaco? Digamos que al carbono en el metano no le sobra.
¿Dónde está el nitrógeno? ¿Dónde está el carbono? ¿A qué grupos pertenecen? ¿Cuáles son sus configuraciones electrónicas? Exacto. El nitrógeno pertenece al grupo 15 o 5A y el carbono al 4A o 14. Entonces, el carbono tenía 4 electrones de valencia y esos 4 electrones de valencia son los que se iban a enlazar. Las D están de más ahí, ¿eh? Entonces, es una acotación a Álvaro. En este caso son todas tetraédricas. Si son tetraédricas, la hibridación no aparece el orbital D. Entonces, fíjense, el nitrógeno pertenece al grupo 5, ¿sí? Entre sus electrones de valencia hay un par que no necesariamente va a formar enlace, puede enlazarse los 3 electrones desapareados con 3 átomos de hidrógeno y le queda este par. Este par no enlazante es el que va a ejercer repulsión y distorsiona la geometría electrónica tetraédrica, repeliendo a los pares de electrones enlazantes, y al repelerlos achica estos ángulos, tanto este hidrógeno de la derecha, nitrógeno del centro, hidrógeno del centro, hidrógeno de la izquierda, nitrógeno, hidrógeno del centro. Entonces, estos ángulos son de 107,8, 3, depende de la bibliografía, y el ángulo del par de electrones no enlazantes y el par enlazante es un poco mayor, ¿sí? Como estos son menores, este es un poco mayor a 109,5, que era el ángulo exacto en una geometría electrónica y molecular tetraédrica. Y fíjense que entonces, si no recuerdan el valor, sí es bueno que puedan poner que es distinto de 109,5, y a su vez lo importante sería también que no solo es distinto, sino que tienen que entender que va a ser menor por una cuestión de la repulsión. La geometría electrónica, como dijimos, es tetraédrica y la geometría molecular es piramidal trigonal o piramidal triangular, ¿sí? Porque si ustedes lo piensan, en este caso es una pirámide donde el vértice superior de la pirámide es el nitrógeno y las caras sería una, la de atrás y la base triangular. Por eso dice piramidal, trigonal o triangular. Y otro ejemplo de una geometría electrónica tetraédrica, ¿sí? Pero que en este caso la molécula es triatómica, pero el átomo central posee 2 pares de electrones no enlazantes, sería el agua. El átomo central es el oxígeno y los átomos terminales, los átomos de hidrógeno. Los pares de electrones no enlazantes en realidad ni se ubican en estos vértices, sino que están más separados unos de otros. Este ángulo es mayor a 109,5 y genera que este ángulo sea
menor a 109,5, aproximadamente 104,5. ¿Preguntas? Muy bien. De nuevo, la geometría molecular es angular. Fíjense, una molécula triatómica angular, lo mismo que era la del dióxido de azufre, que en realidad tenía una geometría electrónica trigonal plana. Angular. ¿Por qué? Porque sigue siendo una molécula triatómica, que yo era lo que les decía. Una molécula triatómica puede ser lineal, cuando el átomo central no posee pares de electrones no compartidos y los átomos terminales son los mismos, ¿sí? Está enlazado a dos átomos terminales iguales. Y si no, la otra posibilidad de una molécula triatómica es que sea angular. ¿Cuándo es angular? Cuando el átomo central posee pares de electrones no enlazantes. Bueno, vamos con la geometría bipiramidal trigonal, la geometría electrónica bipiramidal trigonal. Nuevamente, esta sería la forma de la geometría electrónica. Dos pirámides de base triangular unidas por la base. Ahora bien, ¿cómo es la molécula? Tengo tres opciones. Una molécula pentatómica, tetratómica, y si no, una molécula triatómica. En este caso ya vamos a ver que el ejemplo no es una molécula, sino que es un ion. AB4E sería el átomo central A con un par de electrones no enlazantes rodeada de 4 átomos iguales terminales. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que tiene 4 enlaces iguales, pero le queda un par de electrones no enlazantes. El átomo central en este caso es el azufre. ¿Qué pasa con el azufre en cuanto al octeto? El azufre en cuanto al octeto es un átomo hipervalente, entonces lo expande el octeto, ¿sí? Muy bien. La geometría electrónica sigue siendo bipiramidal trigonal. ¿Por qué? Porque tengo el azufre y los 4 átomos de flúor, que son los 4 más electronegativos. La geometría molecular se denomina oscilante o balancín. ¿Por qué? Porque al quedar un par de electrones no enlazantes en el plano ecuatorial, ¿sí? Entonces podemos considerar que puedo imaginar una molécula que se puede balancear de este modo. Por eso se llama oscilante o balancín, ¿sí? El ejemplo es una molécula, digamos, pentatómica, ¿sí? Pero nosotros estamos recordando que en general estamos analizando una geometría electrónica bipiramidal trigonal o triangular. ¿Qué pasa ahora cuando tengo una molécula tetratómica? El átomo central A enlazado con 3 átomos terminales
y el átomo central A con 2 pares de electrones no enlazantes. La geometría electrónica sigue siendo bipiramidal. Aquí aparecen los 2 pares de electrones no enlazantes en el plano ecuatorial y los 3 átomos terminales. Ejemplo, tricloruro de yodo, y la forma de la molécula se denomina forma de T. Entonces, geometría molecular, T, geometría electrónica, bipiramidal trigonal. Y ahora vamos al tercer caso de geometría electrónica bipiramidal trigonal. Una especie triatómica, digo especie porque el ejemplo acá es un ion, no es una molécula, ¿sí? Es el anión triyoduro. Es un anión yoduro enlazado con una molécula de yodo, diatómica. Entonces, el anión triyoduro. El átomo central A está enlazado con 2 átomos terminales iguales y posee 3 pares de electrones no enlazantes, el átomo central. La geometría electrónica sigue siendo bipiramidal trigonal, y como los pares de electrones no enlazantes se encuentran en el plano ecuatorial y se repelen del mismo modo, también van a repeler del mismo modo a los pares enlazantes del eje axial. De manera tal que la geometría molecular, a pesar de que estamos hablando de un ion y decimos geometría molecular, la geometría de la especie es lineal. De nuevo vuelvo a recalcar entonces que tengo una especie triatómica y la opción es lineal. ¿Se entiende? Bueno, y pasamos entonces a la última forma, que sería la forma octaédrica, donde la forma genérica era la geometría electrónica será octaédrica, pero lo que va a cambiar es la geometría molecular, porque el átomo central puede tener 1 o 2 pares de electrones no enlazantes. En el primer caso tenemos una molécula hexatómica, ¿sí? Por ejemplo, el pentafluoruro de yodo, y en este caso, uno de los pares de electrones no enlazantes del átomo central, ¿sí? Que es el yodo, que es el menos electronegativo. Recuerdan que tanto el yodo como el flúor pertenecen al grupo 7A o 17. Entonces, puede establecer 5 enlaces o 5 pares enlazantes y le queda un par no enlazante. Los 5 enlaces con los 5 átomos de flúor son iguales, pero está la repulsión del par de electrones no enlazantes. La geometría electrónica es octaédrica y la geometría molecular es piramidal cuadrada, ¿sí? Es decir, sería una sola parte. Ustedes ven que son 2 pirámides de base cuadrada unidas por la base. En este caso, consideramos para la geometría molecular los átomos que forman, y en este caso aquí está la base cuadrada, y con el vértice de la pirámide van formando los lados, que son triángulos. ¿Sí?
una pirámide, digamos que sería como las de Egipto. Y la otra forma, ¿sí? Los ángulos, ¿cómo serían? La pregunta que hace Germán. Vos te tenés que guiar por los ángulos de la geometría electrónica y pensar si serían los mismos o no. ¿Cuáles serían los ángulos en este caso? Ahora yo hago la pregunta. Siempre tenés que mencionarlos, siempre tenés que tenerlos en cuenta. Exacto, menor a 90 grados, ¿sí? Los ángulos serían menor a 90 grados porque justamente el par de electrones no enlazantes genera una repulsión con los pares de electrones enlazantes. Pero sí, siempre hay que nombrar los ángulos, acá no están puestos, los voy a agregar. Y en este caso, cuando tengo una especie que es pentatómica, el átomo central está enlazado con 4 átomos iguales, pero a su vez el átomo central posee 2 pares de electrones no enlazantes. La geometría electrónica sigue siendo tetraédrica, perdón, octaédrica, y al enlazarse con 4 átomos iguales en el mismo plano ecuatorial, los 2 pares de electrones no enlazantes en el eje axial ejercen la misma repulsión y entonces, ¿cómo sería el ángulo en este caso? De esta especie que es un ion, ¿sí? No es una molécula, que es cuadrada plana, ¿sí? Y es el anión tetrafluoriodo. ¿Qué les parece? ¿Qué ángulo ven? Aquí lo distorsiona el ángulo. ¿Por qué? Porque el par de electrones está en una sola ubicación del eje axial. Aquí, ¿qué pasaba? Los 3 pares de electrones no enlazantes terminaban, digamos, compensando esa repulsión entre ellos y con los pares enlazantes axiales, y la especie seguía siendo lineal. 90 grados, exacto. Me faltó ponerlo, lo voy a agregar, pero es como que la repulsión se compensa y todos se ven afectados por la misma repulsión. ¿Se entiende? Entonces, si no tienen preguntas. De nuevo, con todo esto, ¿cómo llegan a esto? ¿Cómo llegan a estas formas que son las más complejas? Primero, estructura de Lewis. Esa estructura de Lewis con cantidad de electrones compartidos igual a cantidad de electrones necesarios menos cantidad de electrones disponibles, que me va a dar el número de enlaces. Segundo, cargas formales, ¿sí? Que me va a dar la estructura más probable. Una vez que tengo la estructura más probable de la molécula o del ion, paso a la geometría molecular o geometría electrónica. Geometría molecular y electrónica son coincidentes cuando el átomo central no posee pares de electrones no enlazantes y está unido a átomos terminales iguales. Cuando el átomo central posee pares de electrones no enlazantes o puede estar unido a átomos terminales diferentes, ya vamos a ver que
no solo cambian la geometría electrónica de la molecular, sino que también lo que puede cambiar es, si coinciden las geometrías, la polaridad de la molécula, que es lo próximo que vamos a ver. A ver las preguntas, dice. Entonces, la octaédrica solo puede tener hasta 2 pares no enlazados. Y en cuanto a complejidad, es la que vemos hasta hoy, ¿sí? Pueden que tengas algún otro par, ¿sí? Pero sería una molécula más compleja o una especie iónica más compleja. Y en el caso de bipiramidal trigonal, ¿qué ángulos tienen las geometrías moleculares? Las geometrías moleculares tienen, no sé, Sabrina, si te estás refiriendo cuando las geometrías electrónicas y moleculares coinciden, los ángulos son los mismos. Y cuando las geometrías electrónicas y moleculares no coinciden, los ángulos nunca son los mismos. Pero no son los mismos, cuando no coinciden son diferentes a las geometrías simétricas. Son diferentes a lo que sería la geometría simétrica. Por ejemplo, aquí nosotros dijimos, los ángulos son menores a 90 grados. Tanto acá como acá. ¿Por qué? Porque ya no coinciden. Esta es octaédrica y esta es pirámide cuadrada. Aquí los ángulos son 90 grados y coinciden, a pesar de que las geometrías no. Entonces, siempre va dependiendo, por eso pregunto a qué se refiere. Y si yo tengo geometría electrónica y molecular tetraédrica, que es en el caso del metano, los ángulos coinciden, son 109,5. En el caso del amoníaco, la geometría electrónica y la molecular no coinciden. En el amoníaco la geometría electrónica es tetraédrica y la geometría molecular es piramidal trigonal. Los ángulos que vos considerás para este caso son los ángulos de enlace, que serían el ángulo que forman las especies enlazadas. Son, que era lo que veíamos recién con Germán, la definición de ángulo de enlace, ¿sí? Para dos enlaces adyacentes. Esto ya no son dos enlaces adyacentes. Esto es un enlace y esto es un no enlace, digamos, un par de no enlaces. Entonces vos sabés que este ángulo es menor a 109,5, pero este es mayor. ¿Por qué? Por la repulsión del par de electrones no enlazantes. No sé si con eso contesto a tu pregunta, Sabrina. Vamos a la bipiramidal, si querés. En la bipiramidal, digamos, estos ángulos de 90 son los que disminuyen por la repulsión en los dos pares. Este de 120 y este de 90 disminuyen por la repulsión de este par. Y en este caso sigue habiendo un ángulo de 180 porque, digamos, la repulsión es equitativa, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que serían los momentos dipolares y moléculas polares, ¿sí? Hasta recién, en el comienzo de la clase, nosotros vimos polaridad del enlace y dijimos que cuando dos átomos iguales se enlazaban, átomos de un mismo elemento se enlazaban, el enlace era apolar. Y la distribución de la densidad electrónica en una molécula diatómica homonuclear era simétrica. Después vimos un ejemplo como el fluoruro de hidrógeno, donde el flúor era el elemento más electronegativo y el hidrógeno es el elemento más o menos electronegativo, y entonces se produce una mayor densidad de carga electrónica sobre el átomo de flúor y una menor densidad de carga electrónica sobre el átomo de hidrógeno. ¿Esto qué es lo que genera? Genera un dipolo permanente en esta molécula diatómica, específicamente del ejemplo que estamos analizando, que sería el fluoruro de hidrógeno. El polo negativo de ese dipolo permanente está sobre el átomo de flúor y el polo positivo está sobre el átomo de hidrógeno. ¿Cómo podemos ahora pensar no solo en la polaridad del enlace, sino también en la polaridad de la molécula? Considerando el todo, es decir, considerando los átomos que forman esa molécula y cómo son en cuanto a las electronegatividades de esos átomos. La molécula de fluoruro de hidrógeno es una molécula polar. ¿Por qué? Porque sencillamente siempre el flúor va a atraer con más fuerza al par de unión, y una medida de la polaridad de la molécula es el momento dipolar. La carga, ¿sí?, por la distancia. Un momento siempre es carga por distancia. Nosotros no vamos a calcular los momentos dipolares, ¿sí?, pero a mayor diferencia de electronegatividad, analizando moléculas diatómicas, en este caso todos los compuestos formados por un halógeno e hidrógeno, vemos que a mayor diferencia de electronegatividad, más polar es la molécula, ¿sí? Entonces el fluoruro de hidrógeno es más polar que el fluoruro de hidrógeno, que el bromuro de hidrógeno y que el ioduro de hidrógeno, respectivamente. Por eso ustedes ven que la coloración, digamos, en cuanto a que el rojo significa la mayor densidad electrónica, es mayor en la molécula de fluoruro de hidrógeno respecto de las demás. En este caso es el análisis más sencillo, ¿sí?, porque son moléculas diatómicas con momento dipolar distinto de cero. ¿Por qué? Porque como se unen solo dos átomos, al unirse solo dos átomos, uno va a atraer con más, dos átomos distintos, uno atrae con más fuerza al par de unión y sobre ese átomo queda la mayor densidad electrónica y la molécula siempre va a ser polar. Ahora, cuando analizamos moléculas que tienen más de dos átomos, ¿sí?, tenemos que ver si hay un momento dipolar resultante. Y para eso tenemos que combinar los momentos dipolares de cada una de las especies, ¿sí?, que se enlazan. Vamos al caso del amoníaco. El momento dipolar del par de unión hidrógeno-nitrógeno, ¿sí?, es la atracción
que tiene el nitrógeno por el par de electrones no enlazantes, que es mayor que la atracción que tiene el hidrógeno. ¿Por qué? Porque el nitrógeno es más electronegativo. Al ser más electronegativo, se dice que hay una resultante, en este caso, que es un vector, que es el momento dipolar, el resultante, que es el momento dipolar, en cada uno de los enlaces. ¿Ven esas flechitas? Esos son vectores. Si han hecho física, sí, saben que los vectores se pueden componer. Componer es sumar. Y se suman según su magnitud, que sería el valor del vector, su dirección, es decir, en el eje donde se desplaza el vector, y su sentido, que está orientado hacia el nitrógeno o hacia el hidrógeno. Nosotros sabemos, en el caso de la química, que es en un enlace está orientado hacia el elemento más electronegativo. En este caso, el momento dipolar de la molécula es la suma o composición de los momentos dipolares de cada enlace, ¿sí? Entonces, si yo tengo que combinar estos tres vectores, voy a tener un vector resultante. No se anulan entre sí y la mayor densidad electrónica está sobre el átomo de nitrógeno porque es el más electronegativo respecto del hidrógeno. ¿Por qué? Porque estoy analizando la molécula de amoníaco. ¿Qué pasa si analizo la molécula de trifluoruro de nitrógeno? ¿Sí? Es lo que estaba escrito al principio y decía, en este caso, los átomos de flúor, que son los átomos terminales, estamos de acuerdo que son los más electronegativos. Entonces, los vectores van a ir en el sentido de los átomos de flúor. Pero a su vez tengo la repulsión del par de electrones no enlazantes, ¿sí? Que en el caso del amoníaco, digamos, seguía contribuyendo al momento dipolar resultante, pero en este caso es de un sentido opuesto a cómo sería la resultante de estas tres fuerzas. De manera tal que me da un momento dipolar menor y por eso en cuanto a valor numérico el momento dipolar del amoníaco es mayor que el momento dipolar del trifluoruro de nitrógeno, ¿sí? Siempre momento es fuerza por distancia, ¿sí? Cuanto es mayor el momento dipolar, ¿es más polar la molécula? Sí. En este caso, los electrones, la pregunta de Sabrina, el par de electrones no enlazantes se considera por el hecho de decir que estos pares de electrones no enlazantes en un par donde hay un elemento más electronegativo terminal y que tiende a mayor densidad electrónica sobre los átomos terminales, el par de electrones no enlazantes es como que tiene un efecto, pero no tan pronunciado como en este caso, ¿sí?
No sé si eso contesta a tu pregunta. El efecto del par de electrones no enlazantes cuando analizamos el momento dipolar. Y a su vez, otra cuestión a tener en cuenta es que una molécula cuando es polar va a tener un comportamiento diferente a una molécula cuando es polar. Fíjense, en este caso tenemos moléculas polares. Cuando yo les decía que se generan dipolos permanentes es porque tienen un polo negativo sobre el átomo más electronegativo y un polo positivo sobre el átomo menos electronegativo. En este caso, el polo negativo del amoníaco estaría acá y el positivo acá, y en este caso de el trifluoruro de nitrógeno, el polo negativo estaría sobre los átomos de flúor y el polo positivo sobre el átomo de nitrógeno, ¿sí? ¿Qué le pasa a esas moléculas polares, que serían todos los ejemplos que tenemos acá? Cuando estamos en ausencia, están en un recipiente y hay ausencia de un campo eléctrico, las moléculas se van ordenando, fíjense, de manera tal de que polos opuestos se atraigan, pero están más desordenadas. Cuando se aplica un campo eléctrico, es decir, que hay un polo positivo y un polo negativo, las moléculas se ven afectadas justamente porque son moléculas polares por ese campo eléctrico y orientan su polo negativo hacia el polo positivo del campo y su polo positivo hacia el polo negativo del campo eléctrico aplicado. Para tener en cuenta entonces en la determinación del momento dipolar. ¿Qué es? Es un vector que depende de la diferencia de electronegatividad de los átomos. La punta de la flecha se dirige hacia el átomo con mayor densidad electrónica, es decir, el más electronegativo, que sería el sentido, ¿sí?, de ese vector. La punta de la flecha es el sentido, ¿sí? Cuando un vector que depende es un vector que depende de la diferencia de electronegatividad, a mayor diferencia de electronegatividad quiere decir que tiene mayor magnitud el vector. Y cada enlace polar tiene un momento dipolar, pero la molécula será polar solo si la suma de los momentos dipolares no se anula. Así el agua y el amoníaco tienen momento dipolar distinto de cero, mientras que moléculas como el dióxido de carbono y el metano tienen momento dipolar igual a cero y son apolares. Veamos entonces ahora lo que decía la diapositiva. Vamos con moléculas apolares. Empecemos desde cero. Estos enlaces son covalentes polares. ¿Están de acuerdo? Porque tanto el carbono como el oxígeno tienen electronegatividades diferentes. Entonces los enlaces son polares. Como los enlaces son polares, cada uno tiene un momento dipolar. Ese momento dipolar lo pienso como un vector. En este caso los vectores, aunque no se ven exactamente iguales, son iguales de la misma magnitud, la misma dirección, que quiere decir que están sobre el mismo eje, como se ve acá, ¿sí? Pero de sentido opuesto. Al tener sentido opuesto se anulan entre sí y entonces, a pesar de que la molécula de dióxido de carbono tienen un momento dipolar, los enlaces, porque son polares, la molécula es apolar, porque el momento dipolar es igual a cero. Lo mismo pasa con el trifluoruro de boro. El elemento más electronegativo es el flúor, que son los átomos terminales. El átomo central de boro, entonces,
forma con cada átomo de flúor un enlace covalente polar. Como el enlace es polar, cada enlace tiene un momento dipolar resultante, con un sentido que es hacia el elemento más electronegativo, en este caso el átomo de flúor. Como esos tres vectores están con un ángulo cada uno de 120 grados, acá yo lo desplazo para que se vea, pero en realidad, como puedo desplazar los tres vectores, son tres enlaces iguales con tres átomos terminales iguales, son tres vectores iguales, compongo estos dos, quiere decir sumo estos dos, me dan una resultante que se anula con esta. El momento dipolar del trifluoruro de boro es igual a 0. Entonces, a pesar de que los enlaces son covalentes polares, la molécula es apolar. Y lo mismo pasaría con el metano. El átomo central, que es el átomo de carbono, enlazado con 4 átomos terminales iguales de hidrógeno, donde el carbono es el átomo más electronegativo, cada enlace es un enlace polar, tiene un momento dipolar resultante. Combinados esos momentos dipolares, se pueden trasladar los vectores, ¿sí? Me van a dar una resultante nula, ¿sí? Porque yo combino este con este me da uno para acá, este con este me da uno para acá, es decir, un vector en este sentido con otro vector en este sentido de la misma magnitud, misma dirección, pero sentidos opuestos. Esto me va a dar una resultante nula y el momento dipolar de la molécula de metano es igual a 0, la molécula es apolar a pesar de que tiene enlaces covalentes polares. Yendo a moléculas polares, tenemos el agua y el amoníaco. Elementos electronegativos, los átomos centrales, enlazados con átomos terminales de hidrógeno, menos electronegativos, 3 momentos dipolares resultantes, 3 vectores para combinar, lo mismo en el agua, 2 momentos dipolares resultantes, 2 vectores para combinar, sumando me da un momento dipolar resultante. Quiere decir que no se anulan entre sí, las dos moléculas son polares. ¿Preguntas?